Como guionista, busco la forma de transmitir todas las ideas a través de imágenes y sonidos, siendo como el canal principal para que la historia se cuente. Siempre buscando el fin de lo que buscas contar en la historia y que se entienda de una manera visual y auditiva para que después se pueda ejecutar en una producción cinematográfica. La comunicación y el cine están relacionados como de una manera bastante fiel desde el sentido último desde el sentido principal de saber comunicar una idea, de saber decir algo a través de un lenguaje y pienso que el cine utiliza muchas bases de la comunicación para poder transmitir sus ideas a través de imágenes, sonidos, montaje, colorimetría, muchos de los elementos que forman parte de una producción audiovisual. Y de esa manera busca como ese canal a través del cual se puede transmitir un mensaje, siendo a base de cosas audiovisuales. El guionista o el papel del guionista dentro de una producción cinematográfica pienso que está estrictamente ligado al hecho de saber comunicar una idea que se va después a desarrollar de una manera visual o auditiva a través de las palabras. Entonces, siempre he visto el guión de alguna producción como un plano en el que puedes diagramar o diseñar una casa. De igual manera, en un guión puedes diagramar y diseñar una historia, una película. Entonces, la labor del guión como tal o del guionista es saber a través de las palabras explicar cómo se deben ver, sentir o escucharse los elementos dentro de la producción para transmitir lo que querés que se transmita en la historia. Pienso que al momento de hablar acerca de algún hecho histórico o relacionado con alguna parte social, el guionista debe estar, primero, saber que existe una subjetividad como creador dentro de tanto cualquier labor como guionista o director o músico, cualquier labor artística, cumple una función primero de comunicar. Segundo, al momento de comunicarse no lo estás comunicando a una sola persona, sino a una masa, a un grupo colectivo que se le conoce como sociedad. Entonces, al hablarle a una sociedad, pienso que el guión debe estar pensado justo para eso, saber a quién le estás hablando, qué mensaje es el que estás transmitiendo a través de los sonidos e imágenes, para saber qué discurso dentro de esa historia se está enviando a una sociedad. Entonces, la sociedad está, como digamos, la responsabilidad también dentro de eso es saber cómo a través de estos elementos se puede tener una carga muy poderosa en torno a algún mensaje que se quiera difundir, y que esto abarca un sinfín de conciencias, o sea, como una conciencia tanto colectiva como microconciencias de cada uno de los individuos, que es lo que al final se puede llegar como a un mensaje global, ¿saben? O sea, es como que puede llegar a expandirse a un discurso, incluso a cómo pensar, a cómo darle una directriz a las masas, y esa es como la parte que pienso que tenemos que estar conscientes antes de hablar de un hecho histórico. Porque al hablar de un hecho histórico sabemos que todos tienen una versión distinta de esa historia y la historia es al final del quien la cuenta. Entonces, quien está contando esa historia tiene esa responsabilidad de saber qué temas abordar, de qué manera abordarlos para que de alguna u otra forma no choquen con la sociedad a la que le estás hablando o que sean aceptadas, ¿saben? Para que pueda como llegar el mensaje de alguna manera empática con el grupo al que se le está hablando. Yeah. Pienso que uno de los retos más grandes al momento de escribir, al momento de hacer el guión de alguna historia que toque hechos sociales o históricos, es que primero saber que no se va a quedar bien con todo el mundo siempre. Entonces hay que estar conscientes de también qué estás diciendo a través de eso. Y esa es la función principal, como saber realmente cuál es la función de la historia, qué fin es el último de la historia y a través de los medios con el que lo estás contando. Y tener ese vínculo con eso, como con la reacción futura que puede llegar a tener esta historia al momento de ser expectada por la sociedad.
Entonces, partiendo de esa idea de escribir en función de un hecho histórico, pienso que uno de los retos más grandes como guionista es apegarte a los hechos. Saber hasta qué punto puedes apegarte a un hecho y a partir de qué momento puede ya también ser una interpretación creativa o una interpretación libre en torno a ese hecho histórico. Porque si retratamos el hecho histórico tal cual como fue, siempre existe una subjetividad, tanto como creadores como espectadores, y nunca va a ser la versión real al 100% de un hecho. Entonces necesitamos como guionistas estar en un punto en el que no estemos juzgando, ¿va? Siempre emitiendo un juicio en torno a eso, porque siempre existe un juicio al momento de crear algo como individuo, pero intentar como apagarlo es el reto más difícil, siento, como del juicio de lo que yo creo en torno a un tema, para poder escribirlo de una manera neutra, respetuosa y totalmente parcial en torno a un evento. Creo que esa es la parte más difícil dentro del guión, como saber en qué punto, ¿sabes? Estás hablando desde tu subjetividad, haciendo un juicio propio, o estás transmitiendo la idea en generalidades, va como en una cuestión global, que no te va a repudiar la sociedad después por haber dicho o hecho algo en esa historia que sea como completamente ajeno a los principios morales o éticos de los individuos de esa sociedad. Entonces sí, es como bien duro saber que le estás hablando a un montón de gente que tiene una opinión en torno a ese hecho, y esa opinión puede tanto volverse como positiva como negativa dentro de la escritura. Entonces, en resumen, eso, siento que el reto más grande del guionista es saber apagar el juicio propio para transmitir el hecho de la manera más limpia y pura posible. Pienso que es válido tener un juicio y emitir un juicio a través de tu obra, pero tenés que estar consciente de que esa obra va a llegar a verse por otras conciencias que no necesariamente piensan como uno piensa. Entonces, es como entrar en esa polaridad, porque yo creo que sí puedes agarrar un hecho histórico y volverlo una ciencia ficción postapocalíptica en otro mundo, en otra galaxia, que no sea el hecho histórico del que estás hablando en sí mismo. Y de esa manera como hacer un poco más amplio el terreno para saber que no estás hablando específicamente de ese hecho. Pero si la historia como tal sí habla de un hecho histórico del cual hay hechos, hay como información relevante en torno a ese hecho, y hay muchas opiniones que justo forman un pensar único o global, y vos estás haciendo una película que retrata eso, pero como de una manera opuesta, porque es tu libre emisión del pensamiento y lo que querrás, es válido como artista. Como artista puedes decir lo que querrás, pero como comunicador social, digámoslo, o sea, la parte del social no te la puedes quitar al momento de hacer una pieza que sabes que va a haber más gente. Entonces, estar consciente con tu adaptación libre o tu propia interpretación personal de lo que opinas en torno a un hecho histórico siempre va a ser polarizada por la gente que la va a juzgar, la va a ver en algún momento. Entonces, es un terreno bien amplio, como hablar de en qué momento puedo yo darme la libertad de hablar de lo que pienso yo de este hecho histórico, porque al final no soy yo el espectador último. Entonces, si yo fuera el único que lo va a espectar, pues yo doy mi juicio y doy mi opinión y ya. Pero al saber que va a ser un reflejo posterior e histórico además, porque la película va a perdurar y la van a ver muchas más generaciones, saber que ese evento vos lo estás adulterando de alguna manera. ¿Con qué fin? Si es un fin artístico, si es un fin porque yo quiero dar una versión distinta de los hechos, es válido, pero saber que los hechos son hechos y al final tenés una responsabilidad directa con contar la historia como fue, si estamos hablando de un hecho que fue. Bueno, entonces, creo que eso es. Si podés emitir un juicio, si podés hablar de manera personal a través de una obra, pero nunca despegarte del que esa obra la va a ver alguien más. Entonces, ese juicio del que lo va a ver es súper importante al momento de estar escribiendo algo. Sanar un hecho, sanar un evento o sanar alguna situación en general a través de una creación, en este caso como la escritura de un guión, la escritura de un guión es individual, entonces, o bueno, puede ser colectiva si son varios guionistas, pero las mentes que están escribiendo esa historia sí que están sufriendo un proceso de sanación
máximo o mediano según qué función de la persona o del evento que se esté hablando, pero siempre existe esa depuración a través del arte, ese voy a dejar aquí lo que pienso, voy a dejar aquí lo que siento y voy a superar algo. Entonces pienso que un hecho histórico a través del guión, o bueno, a través de la escritura del guión, sí se puede superar siempre y cuando ese hecho histórico esté estrictamente relacionado al que lo está escribiendo. Ahora bien, si estamos hablando de un hecho histórico que trasciende a más personas y tiene a una sociedad dentro de ese hecho histórico, y vos estás escribiendo un guión que narra estos hechos, sí se puede sanar. No sé si al momento de escribir el guión como tal, pero a través de representar la historia o los hechos a través de un guión, se puede llegar a comprender realmente como las distintas caras de la moneda que pueda tener, o del dado que puedan haber alrededor de una historia. Entonces, cuando vos te sentás en una investigación de escritura en torno a lo que estás hablando, conoces tanto la cara como escudo de la moneda. Entonces creo que la función principal es eso, encontrar como el punto en el que estás hablando de una manera parcial y cómo esta manera parcial y neutra te puede ayudar a eventualmente, con la realización de la película, la exposición de la película o todo esto, de pauta para un discurso en el que se pueda llegar a sanar eventualmente. Y hago un ejemplo en este caso porque hace tiempo también surgía esa pregunta de hasta qué momento hablar de un hecho histórico es ya como ya revictimización de una sociedad en torno a un hecho histórico. Entonces, siento que sí, hay muchas opiniones en torno al hasta cuándo hablar de algo, ¿va? De que nos duele, que nos afecta como individuos o como sociedad. Y pienso que los hechos históricos que realmente han dañado, realmente han lastimado de alguna manera a la sociedad, se vuelven mucho más importantes al momento de evidenciarlos. Se vuelve más importante la necesidad de eso, de exponerlos, de mostrar que esto existió, para a raíz de eso dar una sanación futura, social o individual, en cualquier caso. Pero es todo un proceso en el que la exposición, la divulgación o el hecho de decir algo en torno a ese hecho histórico ya es per se un proceso de sanación. Entonces siempre es completamente, pues pasa siempre cuando estás escribiendo algo, siempre estás sanando algo a través de esa escritura. Y hablando de un hecho histórico, sí que se puede sanar a través de la creación de un guión. Y si bien no sanar de ya me siento bien y ya no existe y todo bien con el mundo ahora, sí sentarte a reflexionar, hacer las preguntas necesarias que posteriormente tal vez te lleven a una sanación. Pero sí es fundamental el hecho de decir las cosas para poder hablar de ellas y eventualmente sanarlas. Al momento de escribir un guión que se basa en hechos reales, pienso que el proceso de investigación parte mucho también obviamente de los hechos en sí, en conocer cómo sucedieron los hechos, a través de qué elementos formaron parte de esos hechos. Y a raíz de eso también la investigación se vuelve como, siento que es un 50-50, un 50% de los hechos como tal y otro 50% a través de cómo creativamente, una investigación creativa en torno a cómo puedo contar estos hechos a través de metáforas visuales, auditivas o a través de qué elementos puedo distribuir dentro del guión para poder contarla. Entonces, primero es eso, si seccionamos primero el 50% de los hechos, era lo que hablábamos hace un ratito justamente en torno a qué tanto te vas a pegar a los hechos, ser fiel a cómo sucedieron, los elementos que entran o forman parte de la historia, qué tantos vas a tocar, qué tanta profundidad vas a usar dentro de cada uno de esos hechos y estar consciente que las fuentes de información de esos hechos históricos pueden ser tanto pues de cara o escudo, ¿saben? O sea, va a haber como ambas polaridades en torno a un hecho, opiniones diferentes según qué sujeto se le pregunte. Entonces, esa investigación parte como a eso mismo. Ya después de recopilar un montón de respuestas en torno a la pregunta, entra un juicio en el cual vas a determinar cuál es el hecho en cuestión, ya analizando todas las respuestas obtenidas en torno a eso. Y ahí ya entramos al otro 50% que es cómo puedo contar estos hechos a través de imágenes, sonidos, movimientos de cámara, transiciones, etcétera, en cuestiones de guión. Entonces,
Pienso que justo estas dos partes son las fundamentales o las que juegan como de mayor tamaño dentro de la creación de un guión, porque es en donde tenés todo el tiempo del mundo como para sentarte a construir lo que posteriormente va a ser el mensaje audiovisual que van a ver las masas, la sociedad y los individuos que van a tener el resultado final del proceso. Entonces, pienso que ese sería el proceso de investigación en torno a un guión de hechos reales. Primero la parte de los hechos y después la parte de cómo contar esos hechos a través de una manera auditiva y visual. El cine dentro de la sociedad cumple un papel fundamental porque es la manera de expresarte o la manera de transmitir un mensaje, ya sea hechos históricos, fantasía o algo, lo que querrás, a través de imágenes y sonidos. Y la importancia de eso radica en el mensaje que estás comunicando y saber que es un medio de difusión masivo, así como otras artes. El séptimo arte, que es el cine, tiene esa peculiaridad que va a ser espectado por masas. Entonces, la importancia de eso es que a través de los mensajes que se puedan difundir a través de un producto audiovisual, tienen un nicho en el cual van a ser espectados de una manera un poco más al alcance del público. Entonces, podés tener acceso, vos como miembro de la sociedad, podés tener acceso a este hecho histórico, a la narración de este hecho histórico a través de una película, a través de un cortometraje, un videoclip o cualquier producto auditivo o visual que toque ese tema. Y eso te va a hacer cuestionarte en torno a cómo funciona ese hecho, cómo realmente fue ese hecho histórico, o eso que hablábamos hace un momento de plantearte las preguntas correctas en torno a realmente qué sucede con ese hecho histórico. ¿Cuál es mi parte dentro de ese hecho? ¿Cuál fue mi papel dentro de ese hecho histórico? O si no lo viví, ¿cuál fue el papel de la gente que vivió ese hecho histórico? Entonces, te hace cuestionarte. Yo creo que la función principal del cine, y no digo que sea la única ni que todas las películas deberían apuntar a que te cuestiones y tengas una reflexión posterior, pero sí, ¿qué pasa? O sea, vos salís del cine pensando en esa película, en lo que te hizo sentir, en lo que te hizo pensar durante la proyección, así sea tu ideal o no. Entonces sí que genera un pensamiento en torno a eso, y esa es la importancia, que te hace cuestionarte, te hace pensar, te hace debatir, platicar con tus amigos en torno a la película que acabas de ver, y cómo eso trasciende en la sociedad, porque puede haber películas que den de qué hablar, que te pelees hasta con tu mejor amigo porque tenés el punto contrario de lo que pensás de ese hecho histórico, y después en conjunto llegar como a una conclusión en torno a cómo la película lo retrató. Entonces da mucho para hablar, da mucho para jugar el hecho de hablar del cine expresando un hecho histórico. Yo creo que esa es su importancia, que te permite exponer el hecho a una masa, a un grupo de gente grande, y que genera el diálogo, que obliga al espectador a estar pensando en torno a ese hecho, no situarse en una postura de bien, mal, blanco, negro, no, sino ver cómo en esta película se retrata tanto el blanco como el negro, y yo elijo gris, blanco o negro, ya depende del resultado al momento de salir del cine, pues, pero transmitió un mensaje. Yo creo que ese es el factor primordial y la responsabilidad principal del cine dentro de una sociedad con un hecho histórico en su camino, en su mensaje principal. Transmitir ideas a través del cine se vuelve una manera tal vez no única de transmitirlas, pero sí peculiar, porque es un medio que te bombardea a través de dos sentidos al mismo tiempo, sonoramente y visualmente. Entonces tenés como esa inmersión ya estás ocupando dos sentidos de los que tenés disponibles, ya los estás ocupando para atender al mensaje que te están transmitiendo. Entonces pienso que es eso, la peculiaridad del cine que trabaja con esas dos vertientes, audio y visual, te hace transmitir esa idea de una manera un poco más potente, porque estás permeando a través de dos sentidos, transmitiendo el mensaje a través de dos sentidos. Incluso puedes jugar con transmitir mensajes opuestos, tanto una cosa visualmente como otra en la parte sonora, y pienso que eso es como el factor más lindo de escribir cine, o el factor más lindo de ver cine, porque tenés
la facilidad de explorar algo a través de dos sentidos que al final se vuelven en una conclusión lógica dentro de vos que te hace un match y ya generas tanto una opinión como un sentimiento en torno a eso.